¿Qué tal, público? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. De la hora que nos estén viendo. Somos el Corporativo de Especialistas en Prevención y Efectivo Progreso de México, AC. El día de hoy, bueno, como estuvimos viendo en esta semana las publicaciones de la página, vamos a realizar un debate en vivo acerca del aborto, aborto, perdón. Para esto, bueno, vamos a participar nosotros los colaboradores del corporativo y vamos a ver algunas desventajas, ventajas, estadísticas y opiniones personales de cada uno de nosotros, ¿ok? El día de hoy, bueno, para este panel nos acompaña la directora del corporativo, la licenciada Melissa, el colaborador estudiante de criminología Miguel, la colaboradora estudiante de psicología Monse, el colaborador estudiante en criminología José Manuel. Hola. Yo voy a fungir como moderador de este panel. Soy estudiante de criminología, Charlie. Tenemos de participante al estudiante de criminología en Derecho, Alfonso. Tenemos a la estudiante en Derecho, Tania. Tenemos al estudiante en Derecho, Betty. Y tenemos al licenciado en Psicología, Eduardo. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. Cada quien va a tener 45 segundos para expresar su idea, su opinión. Yo voy a realizar una serie de preguntas generales. No vamos a abordarlos desde un punto de tema de a favor o en contra. Simplemente vamos a escuchar opiniones personales de cada uno de nosotros y abordándolo desde nuestra área específica. ¿Ok? Bueno, la primera pregunta en general para todos, voy a empezar de derecha a izquierda con la licenciada Melissa, es: para ti, ¿qué es el aborto? Pues para mí el aborto es simplemente la interrupción del embarazo. Ok, interrupción del embarazo. Okay. Muy bien. Ya si es de manera violenta o es de manera sanitaria ya es diferente, pero el aborto en sí es la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo, ok. ¿Para ti, Miguel? Es la interrupción del embarazo, ya sea con medicamentos o quirúrgicamente. Ok, muy bien. ¿Para ti, Monse? Pues la interrupción del embarazo, ya sea la forma que sea. La interrupción del embarazo. Ok, Alfonso. Pues lo mismo, yo creo que estamos en el mismo sentido. Es la interrupción del embarazo, ya sea por dolo o por alguna situación ajena a ti, ¿no? Como persona. Ok, muy bien. ¿Tania? Pues estamos en el mismo tenor. En sí, pues el aborto, pues sí es la interrupción del embarazo. También puede ser lo que es pues se podría decir que nosotros mismos lo provocamos, ya sea en base, como lo había comentado nuestro compañero Miguel, por medicamentos o quirúrgicamente, y pues nosotros mismas somos responsables de ese acto que tuvimos cometido. Ok, Betty. Pues se puede decir que es la expulsión del producto en el que el feto puede vivir. Ok, muy bien. Lalo. Concuerdo con ellos en que es la interrupción de lo que es el embarazo, es interrumpir ese desarrollo y precisamente es evitar que el producto se desarrolle y que llegue a la vida, bueno, a nacer. Ok. Abordando desde un poco de estadísticas nacionales o internacionales, quiero preguntarles, según ustedes lo que han visto en información, ¿qué población de mujeres tiende a realizar más la práctica del aborto? Pues serían las mujeres adolescentes a partir de incluso desde los 11 o 12 años, y las adultas jóvenes. ¿Eso a manera nacional o internacional? Yo creo que ahí sí dependería de cada país, porque en algunos países ya está legalizado el aborto y en otros todavía se sigue haciendo de manera clandestina. Entonces puede ser que en donde los hagan clandestinamente lleguen más mujeres adolescentes. Ok, muy bien. ¿Tú, Miguel? Igual, como dice Mel, yo creo que hay un porcentaje muy claro y es en el de las jóvenes, que son entre 14 y 18 años. Okay. Es donde se puede dar más un embarazo, o bueno, la parte del aborto. Ok. ¿Monse? Yo creo que son las adolescentes, ya que el índice de embarazos
ha disminuido mucho en cuanto a la edad, y pues el inicio de las relaciones sexuales ya es a muy temprana edad, entonces creo que es la población que más lo hace. Yo considero que la población que más es la que llega a hacer esta práctica son adolescentes que están entre los 14, 15, 16 años hasta yo creo que por lo menos por los 22, porque usualmente entre más crecen pues empiezan a volverse más responsables de acuerdo a esta práctica. Ok. Pues también yo digo que las adolescentes, llamémoslo así, pero también no descarto también a las personas mayores que también no esperaban un embarazo y también ponen en riesgo su vida, y creo que también el aborto lo practicarían las personas mayores o las mujeres mayores. Pues desde mi punto de vista yo siento que esto sucede más en las adolescentes, por el motivo de que a lo mejor no están muy informadas. Bueno, uno de los motivos es en las escuelas, ¿no? En las escuelas simplemente la información está muy limitada. Entonces, pues un ejemplo en la etapa de la secundaria es cuando las adolescentes pues generan muchos embarazos, y ahí es donde generan o practican el aborto por no estar informadas, aparte de que pues a lo mejor practican el aborto, no saben las consecuencias que pueden traer en base a su misma persona. Pueden tener consecuencias ellas mismas, no simplemente por el feto, sino también ellas pueden estar en riesgo. Pues bueno, yo creo que la mayoría de veces sucede entre las adolescentes de 13 y 17 años. Bueno, yo no tengo una documentación como tal, no tengo una cifra, una estadística, pero lo que yo he notado es que viene dándose un fenómeno últimamente en la población, al menos en Tlaxcala. Un fenómeno en el cual se va por dos vías. La primera, que empiezan embarazos a muy temprana edad, chicas que tienen tal vez 13, 14 años y que ya están embarazadas, o por otra parte vemos a personas que llegan a la adultez temprana, que son adultos jóvenes y que deciden no tener hijos. Sin embargo, esto yo creo que es por las diferentes condiciones en que se da la educación sexual en estos días, y porque creo que cada vez las actividades sexuales se realizan a más temprana edad. Entonces, hablando en esta parte donde ahora yo siento que son muchas adolescentes las que están resultando embarazadas en edades tempranas, creo que son la población que está más propensa a caer en esta práctica, en lo que es el aborto, ¿no? Porque no tienen la madurez psicológica necesaria, porque no tienen el sustento económico, porque no tienen el apoyo de la familia, por miedo al que dirán, ¿no? Porque se encuentran en esta etapa de cambios en la que les puede preocupar mucho la opinión ajena, en lo que les puede preocupar el qué van a decir sus amigos, sus padres, que a lo mejor ya no van a tener otras parejas igual, que sus actividades se van a ver coartadas. Entonces creo yo que por estas características que poseen las adolescentes es que es la población que se encuentra más propensa a caer en esta práctica, ¿no? Sí, tenemos un comentario. Sí, Lisandra Cabrera, Serrano Cabrera nos dice, otro factor podría ser la economía. Exacto, sí, correcto. Muy bien, bueno, vamos a abordar un poquito más adelante sobre las consecuencias a manera de consecuencias legales, médicas, y sociales y psicológicas que trae el aborto. En este caso, bueno, la compañera Alessandra aquí nos hizo un comentario sobre el factor de la economía. Algunos de nuestros panelistas comentan que pues las adolescentes no tienen cierta estabilidad económica, todavía tienen una cierta dependencia hacia los padres de manera económica y social. Entonces es un buen factor, y gracias por tu comentario, Liz. Ok, la siguiente pregunta, la que quiero abordar, y ya lo comenté hace un rato, es ¿qué consecuencias, vamos a empezar con las consecuencias médicas, qué consecuencias médicas puede llegar a haber en una mala práctica o en una desinformación acerca del aborto? ¿Ven? Pues yo la información que tengo acerca de la interrupción legal del embarazo es que si se hace con los medios sanitarios adecuados, puede no haber complicaciones médicas. Sin embargo, también depende mucho del factor RH de la mujer. Sí llega a haber complicaciones, aunque se haga de manera adecuada, en cuanto a el índice, el porcentaje de esterilidad va disminuyendo conforme se hacen los abortos. Entonces, en el primer aborto
se supone que empieza a disminuir la esterilidad en un 5%. Otro factor a nivel médico es que también alguna complicación que llegara a haber en las mujeres es en las mamas, puede aumentar el riesgo de tener cáncer de mama. Entonces, pero a favor es que, pues no, si se hace con los medios sanitarios adecuados, no llega a haber ninguna complicación médica. Ok, muy bien. De hecho, bueno, quiero compartirles que en la página esta semana subimos unas infografías sobre mitos y realidades que llega a haber acerca del aborto. Una de ellas es precisamente que es un mito muy grande de que la fertilidad de la mujer llega a disminuir debido a estas prácticas. Obviamente se le tendría que hacer, yo creo que un estudio médico, seguirle continuando haciendo estudios para ver si no crea consecuencias a largo plazo o a corto plazo, en este caso pues acerca de la fertilidad. ¿Ok? Miguel, ¿tú qué opinas? Yo opino que aproximadamente siempre hay un 45% de inseguridad en el aspecto médico, ya que el aborto, por ejemplo, en nuestro país hay lugares donde se aplica clandestinamente. Entonces, al no esterilizar o no limpiar bien las herramientas que se utilizan para el aborto, puede haber complicaciones ahí. Como lo había mencionado mi compañera Mel, puede dar un cáncer o un derrame de sangre, pérdida de sangre, que eso puede llegar a la muerte para la persona. De hecho, bueno, me parece que está penalizado incluso que, bueno, si el médico llega a saber las consecuencias o llega a haber una mala práctica, el médico también puede tener consecuencias legales. Incluso la obligación de los médicos es decirte, antes de practicarte un aborto, te tienen que informar cuáles son las consecuencias. Que puede estar la vida en riesgo, tanto en el momento y posterior al aborto. Y sí, como lo dices, es muy cierto. Si no eres informada como una persona que está abortando, yo creo que nos hace falta mucho eso de la información, ¿no? Ok, muy bien. ¿Retomando, Monse? Pues yo creo que como cualquier cirugía o intervención quirúrgica tiene sus complicaciones, pero pues podemos ir desde lo más grave como la muerte de la madre a lo menor, por llamarlo de alguna forma, que sería el hecho de que pues haya algún daño dentro del útero. Pues es que principalmente las consecuencias que puede haber tras la práctica de un aborto es principalmente en el lugar que se haga. Porque, por ejemplo, aquí en México el único lugar donde es legal hacerlo es en la Ciudad de México. Y básicamente las estadísticas nos indican que ha habido muy pocos casos donde ha habido pues, consecuencias graves. Porque se realiza como tal en una clínica, se realiza de forma segura. Pero el resto del país que se realiza de forma clandestina, entonces ya hay muchas consecuencias, como por ejemplo puede ser desgaste del útero, puede ser que queden coágulos de sangre, restos de pues, lo que se vaya a aplicar. Pues iba a decir feto, pero a estas alturas todavía no es feto. Pues básicamente también podría ser lo más grave que sería la muerte. O sea, esa sería la principal consecuencia del aborto, como tal. Alfonso, ¿alguna otra consecuencia que quieras decir? En el ámbito médico. En el ámbito médico, consecuencia hacia la mujer. Incluso vi alguna infografía en la página que había una secuela de índole psicológica. Entonces, pero me parece que es un mito. Yo desconozco mucho de esto, pero yo creo que, desde mi punto de vista, yo creo que sí quedaría como que una secuela psicológica. Yo siento que en la parte médica, pues más que nada lo más peligroso y lo más arriesgoso que puede tener una mujer es la muerte. Otra de las situaciones que, como lo comenta mi compañero Alfonso, sí trae traumas psicológicas. También a veces las mujeres quedan esterilizadas y pues pueden contraer ciertas también infecciones dentro de su organismo. Pues yo creo que cuando una mujer presenta cualquier señal de amenazas de abortos, pues debe contactar inmediatamente con sus especialistas y bueno, poner solución un tiempo determinado. En esta parte de los efectos que puede traer
Yo creo que depende precisamente, como ya lo expresaron mis compañeros, depende del lugar en donde se realice el aborto y la manera como se realice. Yo creo que como, si hablamos de un lugar que está establecido, donde es legal hacerlo, yo creo que el abortar tiene sus riesgos como cualquier otra operación, como cualquier otra cirugía, ¿no? Que sabes que se va a llevar un procedimiento que conlleva sus riesgos y que al aceptar tú el procedimiento estás aceptando que puede llegar a tener un riesgo para tu salud, ¿no? Que claro que yo he conocido algunas personas que han estado en esto del aborto y que han pasado por ello sin ningún tipo de consecuencia, así como también he conocido a una persona en particular que ella sí tuvo la desgracia de que a pesar de que fue un aborto legal, ella perdió por completo lo que fue no solamente el producto, pero esos órganos reproductores, entonces quedó sin la posibilidad de tener hijos, ¿no? Pero bueno, es algo que no se le garantiza a todos, de hecho son casos muy particulares. Sobre esto que hablan de los aspectos psicológicos, opino que cuando una mujer se va a someter a este procedimiento, debe pasar primero por una evaluación estricta en la que se determine por qué motivos quiere abortar y si es que realmente está preparada. A mí en lo personal me tocó el caso de una chica, no lo atendí de manera profesional, pero estuve muy cerca en el proceso, donde ella estaba buscando una manera de abortar aquí en el estado, una persona muy cercana a mí. Ella estaba buscando la manera de abortar, estaba buscando el apoyo de personas, de amigos, pero realmente ella, sus motivos que la estaban llevando a abortar no eran propios, eran ajenos, por presión de la familia, por presión de la pareja, por presión de otras personas, cuando ella realmente lo que quería era tener a su bebé, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer este análisis profundo de una persona que quiere abortar, el saber si realmente es por convicción propia, si realmente lo desea y si está preparada, porque en caso de no estarlo, las consecuencias psicológicas sí pueden ser graves, cayendo en depresión y todo lo que con eso conlleva, la pérdida de la salud, la pérdida del bienestar, la calidad de vida, todo se puede ver afectado si la decisión no es correcta. Ok. Bien, bueno, ya lo empezamos a abordar desde un punto psicológico, pero para cerrar la idea de lo médico y metiéndolo un poquito con la legal, es lo que les comentaba. Igual me parece que en el Código Penal aquí del Estado hay una consecuencia legal también, como les decía, para los médicos que practiquen de manera clandestina el aborto. Y no tan solo médicos, también hay personas que, los famosos curanderos o las casas de curación, cosas así. Esas personas también tienen consecuencias legales y es válido informarlo porque muchas veces esta práctica llega a realizarse de manera clandestina con la comadre, ¿no? ¿Qué pasa? Que la comadre te da un tecito para que abortes y cosas así, sin saber o desconocemos que esto tiene una consecuencia legal. Claramente, bueno, lo dijeron nuestros compañeros, hay clínicas especializadas en la Ciudad de México en donde abordan estudios de manera psicológica, de manera médica, de manera social, te hacen estudios. No solamente se enfocan a la extracción del producto, sí te hacen estudios para no tener estas consecuencias legales o psicológicas. Y bueno, ahora sí, entrando al área psicológica, bueno, mi compañero Eduardo ya nos dio algunas ideas, pero yo quiero preguntar a Mel, ¿qué consecuencias positivas y negativas de manera psicológica tiene el aborto para ti? Pues, aspectos psicológicos negativos, sí sé que existe un síndrome de depresión postparto, algo así, en el que, pues, como lo vimos anteriormente, si no se practica de manera especial para una mujer que está preparada, sí puede traer ese tipo, aunque quién sabe, porque estas secuelas pueden llegar después, muchísimo después de haber practicado el aborto, ¿no? Quizás en el momento sí estabas preparada, pero hay secuelas posteriores, muchísimo más posteriores. ¿Tú te harías el degrado? Sí. ¿Por qué condición? No sé, pueden influir muchísimas cosas como el factor económico, el factor social, no lo sé. ¿Y cómo te sentirías en perder un hijo? Yo personalmente no lo sé porque pues no lo he sentido, pero tengo la convicción de que sí me practicaría un aborto estando en ciertas condiciones. Ahorita no podría yo decir con certeza cuáles, ¿no? Pero por ejemplo, sí me lo practicaría, sí. ¿Tú, Miguel, tú obligarías a tu novia
a tener un aborto? Yo creo que, como lo había dicho mi compañero Lalo, tendríamos que verlo del lado psicológico, porque se tendría que evaluar a la persona, tanto a la pareja, tanto al hombre como a la mujer, para ver si no tiene secuelas ese aborto. Porque tú como persona puedes decir, sí estoy preparado, pero si, un ejemplo, en un análisis psicológico resulta que no, yo estoy de acuerdo que no te lo deberías de hacer, porque obviamente te generaría secuelas, como por ejemplo podría ser culpabilidad o enojo, tristeza. ¿Pero has pensado en ti, no en tu pareja? Estoy de acuerdo en ese aspecto con él, porque tendrías que ver el lado económico. El lado económico es muy importante hoy, y más hoy en día, como para mantener a un hijo no es fácil. ¿Y si ella lo quiere tener? ¿La obligas? No, ahí ya sería cuestión de hablarlo con las dos parejas. Por eso yo le estoy diciendo que si yo, por ejemplo, si yo estoy de acuerdo y ella no está de acuerdo... Pido la palabra. Ok, yo ayer estuve practicando con eso con una persona, sobre eso exactamente, qué pasaría si una de las dos personas estuviera de acuerdo y la otra no. Y nos pusimos a analizar que sí conviene platicarlo, o sea, muy profundamente las dos personas, porque hay que tomar en cuenta muchos factores. La persona me decía que pues que las dos personas tuvieran profesión, por ejemplo, o estudios, no importando eso, sí podrían tener al bebé, ¿no? Y que sí habría posibilidad de mantenerlo, pero exactamente, bueno, aquí en el país no, porque el grado de personas desempleadas aquí en el país es más grande que el que tiene un empleo, por ejemplo, con el gobierno y tiene prestaciones de ley. Muchas personas hoy en día se dedican a trabajos informales. Incluso hay profesionistas que no se dedican a ejercer su carrera, ¿no? Directamente. No le des vueltas al asunto. ¿Es o no es? Pues no. Ok, muchas gracias. Nos está viendo en vivo Dani Reyes Rodríguez. Un saludo. Coméntanos, Dani, ¿tú te harías un aborto? ¿O qué opinas acerca del aborto? José, saludos, José. Te extrañamos. Adriana Rosas también nos está viendo, una compañera. También coméntanos, ¿te practicarías un aborto? ¿Y por qué razones? ¿O no lo harías? ¿O sí lo harías? Hay que interactuar, chicas, chicos. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden escribir, con gusto lo leemos. A lo mejor no somos expertos en la materia de aborto, pero vamos a darles una opinión y bueno, ustedes consideran si la toman o la dejan. Otro factor importante sería que las chicas ocuparan el embarazo para amarrar a un tipo. ¿Tú lo harías, Betty? Digo, Tania. Pues no. La verdad no lo haría para amarrarlo, porque pues el hecho de tener un hijo y amarrar a esa persona, pues siento que yo no voy a estar contenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor mi pareja lo estoy obligando a que esté conmigo por esa razón. En cuestión de que si mi pareja no lo quisiera tener conmigo y me dejara sola a mí, yo no practicaría el aborto. Por esa razón yo no lo practicaría. ¿Por qué? Porque yo estuve consciente de lo que hice. Ok, es mi cuerpo, hice lo que quise con él, sí, pero pues yo no le negaría el derecho a una vida. A mí no me lo negaron, entonces yo tampoco lo haría. ¿Y podrías mantener a ese hijo? Siendo estudiante, no tiene los recursos necesarios y sabes que a ti te faltan muchas cosas. ¿Le darías una vida digna a tu hijo? Pues a lo mejor, querer es poder. Si yo quiero a mi hijo, si yo sé que yo lo quiero tener, sí siento que le daría una vida digna, porque yo haría lo que fuera por sacar adelante a mi hijo. Ok, bueno, aquí entrando la parte psicológica, Lalo nos hablaba de cierta madurez mental que se tiene para abordar este asunto. Por ejemplo, no podemos comparar una mentalidad a lo mejor de una chica de secundaria si le ponemos la misma pregunta que a ti te hicieron, Tani. Porque vamos a hacer la comparativa, a lo mejor ella va a decir, no, pues fácil, yo consigo un método, una pastilla, no sé, y ya, como sea. Pero tú
viéndote a ti, tú tienes cierta madurez mental de aceptar las consecuencias, tu responsabilidad de los actos, porque sabes que lo estás haciendo consciente. Digamos, si fue por alguna violación, algún ataque sexual o algo artificial, bueno, eso ya es otro asunto. Pero si tú estás tomando esto desde un punto de responsabilidad de tus acciones, entonces, bueno, tú ya vimos que en ti sí cabe la responsabilidad y tomar las consecuencias del embarazo y de hacerte responsable del niño. Así es. Realmente, pues como tú lo mencionas, en un adolescente pues no tiene la misma madurez que yo. ¿Por qué? Porque como yo lo mencionaba anteriormente, falta información. Realmente en las escuelas, tan solo pues en la secundaria, es donde los adolescentes se embarazan más, la información está muy limitada. Sobre los anticonceptivos tampoco tienen una información como tal, no saben ni cómo usarlos. Entonces por esta situación a lo mejor a ellas se les hace fácil tener relaciones con su pareja. No digo que no lo hagan porque todos somos libres de hacerlo, pero sí con la debida responsabilidad, cosa que a estas adolescentes pues les hace falta más información para que no caigan en un aborto, porque pues las adolescentes en lo primero que piensan cuando se embarazan, pues la solución es abortar, y realmente no piensan en el riesgo, las consecuencias, no solamente para el feto que está dentro de ellas, sino también en el riesgo que tienen ellas como adolescentes. Claro, ok. Bien, para cerrar esta primera parte del debate, quiero preguntarles desde su área, criminólogos, psicólogos y abogados, ¿qué harían ustedes para fomentar la educación sobre el aborto, la información, aumentar la información en la población adolescente, que es donde se da más este factor? ¿Qué harían ustedes para ampliar esta información, que ellos conozcan más acerca del uso de anticonceptivos, de métodos ya una vez que concibieron, o cosas así? ¿Qué harían ustedes? Pues tendríamos que agotar todos los recursos que existen, tanto tecnológicos como informativos con trípticos, talleres, clases, materias a lo mejor especializadas en esto para todos los niveles escolares. Y faltó una parte de decir que, por ejemplo, si yo me manifiesto a favor del aborto, muchas personas piensan que el legalizar esto de manera sanitaria puede ser un factor para que las mujeres puedan estar abortando tantas veces quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, mi opción es que a lo mejor en el primer aborto que se practique de manera legal en una clínica sanitaria autorizada, se comience a dar un tratamiento de métodos anticonceptivos a esa mujer y estar haciendo una revisión periódica de eso para así evitar más embarazos no deseados, por ejemplo, ¿no? Esa sería una solución o algo que tendríamos que comenzar a aplicar. Bueno, aquí abordando ese tema, yo te hago una pregunta a ti. ¿Qué pasa si a lo mejor esta persona, o la mujer que le gusta, no sé, abortar, tú le das la información, ¿no? A lo mejor le das la información de cómo se usan los métodos, pero ¿qué pasa si ella no quiere aceptar esta información y sigue lo mismo? O sea, ¿seguir abortando? Sí, o sea, por ejemplo, si esta persona asiste ya periódicamente a la clínica, pero tú le estás llenando de información del uso de métodos anticonceptivos y demás dispositivos, y ella no quiere aceptarlos, ¿qué pasa con esas personas? Pues tendríamos que usar ciertas técnicas, ¿no? O sea, primero averiguar la razón del por qué no quiere aceptar la información. No sé, puede haber algún problema interno dentro de la persona o puede estar pasando algo externamente y nosotros no lo sabemos. Entonces podemos comenzar a hacer un análisis intenso, no sé, psicológico, si quiere criminológico, no lo sé, y en base a eso hacerle llegar la información de acuerdo a las técnicas, no sé, hay técnicas adecuadas, ¿no? Ok, bien. Tenemos un comentario. ¿Tenemos un comentario? ¿Lo vamos a leer? A ver, es de Pablo González. Nos dice: sea lo que sea, nada debe de quitarle la vida a un ser vivo, sea por violación o otra índole, porque un ser vivo es un ser vivo. A eso estamos expuestos en la vida, a que nos pasen cosas. Ok, muy bien, Pablo González, gracias por tu comentario. ¿Alguien le gustaría responder este comentario? Pues
Sí me gustaría contestar o responder que aunque no se le debería quitar la vida por violación, ya existe legalmente esa opción en algunos lugares donde sí se puede practicar mediante una violación y que la persona que lo va a tener, sea mujer adolescente o mujer adulta, no quiera tenerlo. Entonces legalmente ya existe eso. Aunque no por eso vamos a estar en contra. No estamos en contra de la vida, porque las personas que se manifiestan en contra son pro vida y nosotros somos pro muerte, ¿no? Por ejemplo. No quiero que se interprete así como que no queremos darle la vida a cualquier ser vivo, ¿no? Ok. Muy bien. Bueno, Así es, Miguel, Argentina. tú como criminólogo, ¿qué harías para informar a la población estudiantil, que es la más vulnerable? Pero yo creo que para cerrar ese tema, bueno, esta primera parte yo tomaré en cuenta mucho hacer talleres o impartir talleres y crear muchas campañas en la cual tú puedas proporcionarle a esa gente adolescente pues las opciones que hay, ¿no? Y más que nada antes de llegar a ese embarazo, pues prevenirlos, darles a entender que hay métodos anticonceptivos y preservativos con los cuales puedes evitar ciertas cosas, ¿no? Y no entrar en índole del embarazo y ser riesgoso, porque imagínate, yo creo que no ha de ser nada satisfactorio que te estés desangrando, ¿no? En un aborto. Entonces yo creo que en esa parte tendríamos que tomar en cuenta a la adolescencia y recalcarle lo que implica embarazar a una persona. Gracias. Hay un comentario. Hay otro Ni te habla Miguel. Dice Luis Carlos Sánchez Amador. Miguel, mándame saludos. Ahora, Luis Carlos. Hola, No hagas el aborto. Ok, muy bien. Monse, tú como psicóloga, bueno, estudiante de psicología, ¿cómo prevendrías o qué harías para informar a la población sobre el aborto? Creo que la información ya la tenemos. Hay demasiada información ya y creo que sería más orientado a la toma de decisiones. El que los adolescentes tengan una buena orientación de la toma de decisiones antes de si debo de o no debo de tomar, tener relaciones y el cómo, ¿no? Usar o no usar los métodos, pero siempre encaminado a esto, a la toma de decisiones. Encaminado a eso, yo me quiero meter un poquito. Me tomo el atrevimiento de poderles decir a los que nos puedan estar viendo, en base a lo que está diciendo nuestra compañera Monse, yo vi un cortometraje que se llama Atrapada, búsquenlo en internet, y va encaminado a lo que dice ella. Es muy cierto y a lo mejor les cambia su manera de pensar. Entonces, pues es muy bueno y se los recomiendo. Muy bien, gracias. ¿Tú, Manuel, qué opinas? ¿Qué harías tú para informar o difundir la información del aborto? Es que yo considero que como tal ya se ha hablado bastante acerca del tema. Y de hecho nosotros muchas veces ya hemos ido a dar talleres a muchas escuelas y cuando preguntamos si les gustaría que habláramos de algún otro tema en algún otro momento, ya no quieren que hablemos de tipos de temas de sexualidad, o sea, ya no quieren porque les atriborran de ese tipo de información. Yo creo que más bien lo que hay que hacer es fomentar la responsabilidad de cada quien, fomentar pues la responsabilidad que tienen las personas, los adolescentes principalmente en este caso, con este tipo de acciones como tal. Y informarles, fomentar la responsabilidad a través de ya medios más innovadores, porque lo clásico de ir a hacer talleres funciona, pero yo creo que no al grado que queremos que funcione. Okay. Sería más como meternos al medio de las redes sociales o en donde ellos interactúen más y como dices tú, a lo mejor ya no difundir tanto la educación sexual, porque bueno, eso incluso ya hay materias en escuelas implementadas sobre la educación sexual, sino ya es más como lo dijo Monse, la toma de decisiones y que entiendan las consecuencias que puede llegar a haber sobre esta toma de decisión, que es embarazar o no, o tener relaciones con una persona. Muy bien, Alfonso, tú como abogado. Mira, pues te contesto como persona. Bueno, ¿sí? Yo considero que necesitamos concientizar, lejos de pasarles la información a los chicos y a las chicas, concientizarlos más que nada, quizás llevarles una terapia o algo fuerte donde no nada más se ve inmiscuido el aborto, sino que también las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, quizás el aborto sería lo que menos te pudiera pasar, tanto como mujer como hombre, ¿no? Sí. Pero
imagínate que te infectes de VIH por no cuidarte. Entonces yo considero que también nuestra sociedad está haciendo un poquito de lado el proveer también a los jóvenes. Sí les está dando la información y llegas y quizás les puedas dar o repartir un DIU o repartir un preservativo, pero se queda en eso, o sea, no le das seguimiento, y yo creo que desde ahí estamos partiendo mal, y creo que también sería cuestión de los padres que también nos inmiscuyamos un poquito más con los hijos y les platiquemos de la gravedad del asunto y que su vida va a cambiar, pero realmente yo creo que la concientización es lo primordial para que cambiemos pensar con los chicos y las chicas. Ok, muy bien, gracias Alfonso. Pues desde mi punto de vista, como ya lo había yo mencionado anteriormente, pues en sí nosotros como personas, pues adolescentes podemos implementarles más información, más educación sobre ese tema y más prevención. ¿Por qué? Porque como me lo comentabas hace rato, a lo mejor yo ya tengo una mente más madura, ¿no? Yo ya estoy consciente de lo que hago y no hago. Pero si yo dijera en este momento que yo sí abortaría a mi bebé y se me hace fácil, ¿qué le estoy dejando yo a las muchachitas de 14, 15, 16 años? Que ellas tengan la mentalidad de decir, bueno, si ella lo hace, ¿por qué yo no? O sea, y lo van a tomar de una manera fácil, y a lo mejor ellas van a creer que no tienen consecuencias al aplicarse el aborto. Entonces yo siento que desde ese punto de vista, pues nosotros como personas más mayores que las adolescentes de esa edad, pues podamos apoyarlas, podamos ayudarlas, a fomentar, a proveer más información en ellas para que no caigan pues en el aborto, y más que nada para que no arriesguen su vida. Okay. Muchas gracias. Betty. Bien, pues dar seguimiento a la implementación acerca de cómo prevenir, o sea, existen diferentes métodos anticonceptivos. Si pueden tener relaciones sexuales, pero siempre y cuando usen los métodos anticonceptivos, ya que pues estos pueden prevenir el embarazo alrededor de 5 a 10 años, dar talleres. Yo creo que antes de realizar propuestas prácticas y decir vamos a llevar a cabo talleres o pláticas, concientización, habría que hacer estudios, ¿no? Habría que hacer estudios porque existe... Es que los estudios existen. ¿Pero estudios sobre qué? Pues del cómo en dónde está el problema con los jóvenes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que no les están diciendo? ¿Qué es lo que no les están dando? De hecho, existen los estudios y existe incluso hasta talleres para que se les lleven a los chicos y a las chicas a las escuelas, pero yo creo que desde mi punto de vista no es el problema. Yo lo que iba con esta parte de estudios es ¿por qué? Porque como nuestra compañera nos dijo, la información existe, ¿no? La información la tenemos. Pero si te das cuenta, en la sociedad, bueno, yo voy a hablar de la sociedad mexicana, ¿no? No voy a hablar de otro país, no sé. Pero por ejemplo en México tenemos mucho esta tendencia que a pesar de que tenemos la información, es como si no existiera, la ignoramos y hacemos lo que queremos. Es decir, o sea, hablando por ejemplo un poco fuera del aborto, ¿no? Si dicen que fumar es malo, tú lo sabes, ha habido campañas, ha habido información, siguen fumando. Saben que alimentos chatarra hacen daño, que las grasas hacen daño, siguen comiendo, terminan en diabetes, terminan mal. Entonces, en este caso la información yo creo que existe, la información acerca del aborto, de métodos anticonceptivos. Yo creo que todo eso ya se ha hablado muchísimo con los adolescentes, sé que la mayoría de escuelas se implementan pláticas de este tipo, sé que hay muchas asociaciones, instituciones que llevan a cabo lo que es la difusión de esta información, ¿no? A mí me ha tocado en efecto también trabajar en muchos talleres con adolescentes donde tú les preguntas y ellos ya saben bastante de métodos anticonceptivos, saben bastante en cuanto a toda esta información de la sexualidad, en cuanto al aborto, y sin embargo siguen saliendo problemáticas tanto de aborto, de embarazos no deseados, de enfermedad de transmisión sexual. Entonces yo cuando hablo sobre investigaciones me refiero a esta parte que habría que indagar un poco más sobre el por qué nosotros los mexicanos, a pesar de tener la información y muchas veces la experiencia, seguimos cayendo en los mismos errores, ¿no?
Yo creo que sería por esa parte. Ahora, ya un poco más práctico, yo concuerdo aquí con mi compañera de que más que darles información sobre lo que es el aborto, que ojo, hay que ver que sí existen zonas en México donde la información es escasa y es difícil de llegar. Sí existe, no digo que no. Y que hay que llevarlos a los lugares, es importante. Pero creo yo que más que darles información en general sobre el aborto, es precisamente tratar de lograr esa concientización. Sería como que llevarles un tema de embarazos en personas o en adolescentes para no llegar al aborto. Sería el tratar de tocar en ellos esa parte que los haga reflexionar. No nada más informarlos. No es nada más el decirte, mira, el aborto es esto y esto. Sensibilizarlos. Sino es el hacerles pensar realmente. Y de manera individual, ¿no? De manera individual, que de ahí se forman las colectividades, pero de manera individual preguntarles a cada uno, ¿tú qué papel tomas en esto? ¿Tú qué responsabilidades vas a tomar en tu vida? No para evitarlo, sino qué responsabilidades vas a tomar cada cual de las acciones que tú lleves. El pensar en cómo te vas a responsabilizar de eso, ¿no? Es decir, yo te voy a dar la información, ¿no? El aborto existe así y así, métodos anticonceptivos son estos, y que tú lo lleves a la reflexión propia. Yo creo que eso es lo que hace falta, que nosotros hagamos ese contacto con los adolescentes, y no nomás con los adolescentes, muchas veces la gente mayor está inclusive peor, ¿no? Es lograr concientizar, tocar ese punto de reflexión en ellos, y a eso es a lo que yo me dirigía con esa parte de la investigación. Investigar qué es lo que sucede con la sociedad, que a pesar de que muchas veces tenemos la información y sabemos ya las consecuencias de nuestras acciones, aún así vamos y lo hacemos. Y lo hacemos. Exacto. No digo metemos la pata porque el aborto no es precisamente un error. Yo desde mi punto de vista, el aborto puede ser una solución viable en algunos casos, ¿no? Entonces yo no hablo de meter la pata, pero es de que si por ejemplo yo como persona quiero evitar un embarazo, entonces ¿por qué con toda la información y herramientas que tengo, por qué voy y hago lo que no quería hacer, ¿no? Creo que esa sería yo mi propuesta. Muy bien. Sí. Bueno, ya cerrando este primer bloque de este pequeño debate del aborto. Bueno, queremos saber si ustedes tienen alguna opinión, alguna duda. No olviden comentarla, ya sea en la página o si tienen, pueden enviarlo en mensaje privado igual a nuestra página. Y nosotros tratamos de abordarlo para contestar sus dudas, sus opiniones en el siguiente bloque. En este bloque, bueno, ¿quieres agregar? Si me permiten nada más, un punto importante que por cierto no recordaba yo, y algo que me gustaría tratar, no sé si se puede ahorita un poco o en la próxima, pero generalmente cuando se habla de aborto, y esto yo lo he visto en muchísimas páginas, cuando se habla de aborto siempre la información, los mensajes va dirigido especialmente hacia mujeres, ¿no? Y generalmente todo esto se debate alrededor de que si tú como mujer decides, si tú como mujer quieres, si tú como mujer hiciste, si tú como mujer responsabilízate, ¿no? Pero creo que también es una parte muy importante es tomar en cuenta a nosotros los hombres, porque generalmente, y esto lo he visto en muchos colectivos que se denominan feministas, cuando realmente desde mi punto de opinión no son feministas, pero bueno, desde algunos colectivos que se denominan feministas, hacen mucho hincapié en que esta es una decisión meramente y únicamente de mujeres, que por ser su cuerpo, que por ser su bueno, que porque ellas son las que se arriesgan, que porque ellas son las que van a sufrir. Yo creo que esto del aborto debería ser una cosa de dos, ¿no? Que claro, que existen muchísimos casos en los que el hombre fácilmente se desliga y dice, no, pues por mí aborta más fácil, no tengo que mantener, tengo que trabajar, más me voy con otra si quiero. Pero también existen los casos donde el hombre, donde él quiere expresar su sentir respecto a si está a favor o no. Es como lo que preguntaban ahorita el compañero Miguel Ángel, ¿no? ¿Tú obligarías a tu novia a abortar? Es una decisión de dos, ¿no? Digo, muy independientemente de que si la obligaría o no, creo yo que muchas veces en parejas estas decisiones tienen que tomarse en ambas partes, y no nada más relegarlo a la mujer. Que no digo que sea ella quien va a llevar una carga, y ni siquiera sabría yo decir mayor, ¿no? Porque también las responsabilidades en el hombre también aumentarían. No se puede decir que nada más son una responsabilidad de la mujer. Sí. Que sí, su cuerpo es el que va a cambiar, su cuerpo es el que va a pasar la transformación, ellas son las que van a sufrir. En caso de decidir, por ejemplo, el embarazo, son quienes van a sufrir todos los dolores de parto, todos esos cambios sí, pero no son las únicas que pasan por esa transformación. Pero eso ya es como de algo, un orden social, ¿no? De lo que nos han transmitido desde muy pequeños, que el hombre es así muy duro y el hombre es más me vale.
y las mujeres son como que más sentimentales. Yo creo que también tienes toda la razón. Sí, y yo creo que entonces el tema del aborto habría que abordarlo también desde esa parte, no excluyendo a los Y hombres, los tomando alimentos. también en cuenta lo que es nuestra opinión. Los alimentos, ¿quién los, Porque- quién los- Porque incluso en estos debates, en estas discusiones de aborto, he escuchado a muchas mujeres que dicen, ay, tú eres hombre, tú no te metas, ¿tú qué vas a estar hablando de esto? No es tu cuerpo, no es tu tiempo, no te estás tocando tú. Digo, no, claro que también es cosa de nosotros. Que no hay que tomarse este papel como se ha venido tomando de que efectivamente ahorita por ejemplo las ideas políticas, las ideas religiosas que se encuentran en contra del aborto, es cierto que la mayoría de ellas vienen fundamentadas en este patriarcado del que tanto se habla y que muy poco se entiende. Entonces, efectivamente, aunque muchas de estas ideologías que ahorita serían, no sé si llamarlos retrógradas, pero que limitan el avance, vienen fundamentadas en lo que es el patriarcado, creo yo que ese no es un motivo para que a todos los hombres se nos excluya de temas como estos. Es lo que yo considero. Y digo, es un tema que me gustaría tal vez en algún momento tratar más a profundidad. Sí, yo creo que sí sería otro tema, bueno, partir desde el punto de vista de qué papel juegan los hombres también en el aborto, ¿no? Como dices tú, las consecuencias, lo que nosotros igual queremos expresar acerca del aborto, a lo mejor está muy, muy limitado, por lo mismo de que pues, la sociedad lo ve mal, ¿no? Pero sí podríamos dejarlo para el papel de otro debate, otra discusión entre nosotros. Y pues como les digo, si tienen alguna opinión, alguna duda, pueden comentarla y nosotros trataremos de contestarla en el siguiente bloque. Bueno, de nuestra parte eso es todo. Espero que les haya agradado, les haya informado un poco y pues nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Adiós.